Bendiciones, les habla el hermano Ricardo Álvarez para continuar con la temática que tenemos de enseñar una serie de teología sistemática y en este caso, Cristología, parte 3. Tenemos lo siguiente: hablar sobre las dignidades de Jesús. Algunos comentaristas esto le llaman la obra de Jesús y tienen mucha razón al decirlo de esa forma. Jesús era un trabajador, era alguien que obraba, no era una persona negligente, sino que él dice y reconoce en varias ocasiones que hasta ahora trabaja el Padre y yo trabajo. También le dice a sus discípulos en Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. O en Juan 17 cuando dice, he acabado la obra que me diste que hiciera. Así que Jesús es un trabajador. Y cuando se habla de la obra de Cristo o las dignidades de Cristo, significa que Él hizo algo. Y ese algo es el que vamos a compartir en esta clase. En la época del Antiguo Testamento había tres clases de mediadores entre Dios y su pueblo. Estaba el profeta, el sacerdote y el rey, cada uno de ellos cumpliendo una función específica. Pero Jesús es el mediador perfecto. Primera de Timoteo 2:5 dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Así que en ese sentido, Cristo reúne en sí las tres dignidades o cargos. Jesús es Cristo profeta, que ilumina a las naciones. Es el Cristo sacerdote, que se ofrece como sacrificio a las naciones. Y es el Cristo Rey, que gobierna a todas las naciones. Entonces, en Jesús tenemos que se complementan perfectamente las tres dignidades o trabajo de mediador que se hacía en el Antiguo Testamento entre Dios y los hombres, Dios y su pueblo. Sacerdote, profeta y rey. Eso es lo que compartiremos hoy en esta clase o diapositivas. Como profeta tenemos que ir a Deuteronomio 18 y leer lo siguiente. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará de todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Entonces aquí, en este pasaje de Deuteronomio, es una profecía que todos los judíos esperaban se cumpliera. Ellos esperaban a el profeta, no cualquiera, sino uno como Moisés, que tuviera esa capacidad de hablar lo que Dios le decía hacia el pueblo a través de él. Entonces el profeta del Antiguo Testamento era el agente terreno de Dios que daba a conocer su voluntad con relación al presente y al futuro. El que Jesús fuera profeta que debía iluminar a Israel y las naciones es el testimonio de los profetas. Isaías 42:1, cuando habla del cántico del siervo, dice lo siguiente: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. Jesús era considerado por los evangelios como profeta. Leemos algunos pasajes solamente. Por ejemplo, Marcos 6:15 dice lo siguiente: otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta, o alguno de los profetas. Era reconocido
como tal, por la forma en que él hablaba y daba a conocer lo que decía. Hay sí un pasaje que expresa más claramente su función profética, y es el que encontramos en Hebreos capítulo 1, del 1 al 3, específicamente el 2. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El 3 es magnífico, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces tenía que venir un profeta que fuera de entre el pueblo, de entre sus hermanos, para hablar la palabra de Dios. Y el escritor de Hebreos dice que a sus padres o antepasados les habló Dios de muchas veces y de muchas maneras por los profetas, pero que ahora se levanta uno que es superior, es el Hijo, y nos ha hablado a través del Hijo como profeta. Él es el máximo de todos. Ahora, hay 5 funciones que caracterizan a los profetas y se manifiestan en el ministerio de Jesús. Y estos son: predicar, enseñar, discipular, predecir y hacer milagros. En cuanto a las funciones de un profeta, tenemos esto: predicar. Jesús comenzó su ministerio predicando. En Marcos 1:14 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Pero no era solo cualquier predicación o situada en algún espacio físico cerrado, sino que Jesús tenía su mirada hacia afuera. En 1:38, donde se demuestra que su predicación tenía también un sentido misionero, Jesús les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Una predicación que llamaba a las personas a cambiar sus vidas. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. El llamado de Jesús no era para que las personas permanecieran como estaban, era un llamado para que cambiaran de mente. Y Jesús ofrece esperanza porque Él dice que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Además, se agrega que vino para que hubiera un evangelio que predicar. Si Jesús no viene, nosotros no tendríamos una tarea. No tendríamos que predicar porque nuestra predicación es la persona de Jesús. Así que la primera función del profeta es predicar, hablar, básicamente. Un segundo rasgo distintivo importante del ministerio de Jesús es la enseñanza. Entonces, Marcos 21:22 dice lo siguiente: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando a la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. A Jesús se le llama maestro en más de 40 veces. Las palabras usadas son rabí o didáscalos, hebreo o griego, y él no usaba el prestigio o no citaba a otras autoridades. Él era la autoridad en la predicación. En Juan 6:68 dice lo siguiente: le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna.
Entonces se reconoce que la autoridad no está en otro que haya enseñado a Jesús, sino que Él es la autoridad. Juan 7:40 dice: entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Jesús enseña, Jesús predica, como cualquier otro profeta lo haría. Además, Él tiene como profeta también la labor de discipular, muy relacionado con la enseñanza, el hacer discípulos. Si enseña, lógicamente llamará la atención de algunos. Esos algunos serán sus discípulos. Pero lo curioso con Jesús es que Él es el que llama a quienes serán sus discípulos, con tres propósitos. Primero, para que estén con Él. Nadie puede llamarse discípulo de un maestro si no pasa tiempo con ese maestro, escuchándolo, compartiendo con él, oyendo, viendo cómo actúa, cómo se comporta, cuáles son sus reacciones. Entonces, después de pasar ese tiempo con su maestro, el discípulo está preparado para predicar o contar a otros lo que es y lo que dice su maestro. Entonces Jesús los llama para que estén con Él, para luego enviarlos a predicar y para que sanen y echen fuera demonios, bajo la autoridad de su Maestro. Es en el nombre de Jesús. Ese es su Maestro, ellos son sus discípulos y ellos actúan de esa forma. Predecir es una labor secundaria de los profetas. Lo más importante de los profetas era hablar del aquí y del ahora. A los profetas les interesa la relación que el pueblo tenga con Dios ahora. Pero también dentro de esa labor profética hay una que es secundaria y es predecir. También es importante. Jesús anuncia especialmente su muerte. Anuncia que a los discípulos van a ser perseguidos, que los van a llevar ante los tribunales. Jesús anuncia acerca del fin del tiempo. Y como ejemplo solamente la negación de Pedro. Jesús anuncia la negación de Pedro. Y antes que él cante el gallo, tú me negarás. Pero no te preocupes, tú una vez vuelto vas a confirmar a tus hermanos. Ahora, ¿eso se cumple? Sí, y en un lapso de horas. Entonces, Pedro entiende que Jesús es profeta y que él está hablando de parte de Dios. Otra función de los profetas es el hacer milagros. Los milagros son una señal frecuente de un profeta, porque su ministerio era acompañado por milagros, por señales. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento, cuando se abrió el Mar Rojo, las plagas de Egipto, cuando se abrió el Jordán, cuando se multiplicaron los panes, cuando se sanan las aguas, cuando resucitan muertos. Los milagros acompañaban la labor profética porque ellos eran respaldados por una autoridad y esa autoridad era la de Dios o el Espíritu de Dios que había venido sobre ellos. Ahora, Jesús en Mateo dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, la iglesia tiene esa autoridad también en el sentido de que esperamos los milagros, creemos en los milagros, no como una historia pasada o de la generación anterior, sino que hoy ver milagros en la iglesia. Pedro dice: todas las cosas que son relacionadas con la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Por lo tanto, la iglesia debe creer, vivir y experimentar los milagros también. En cuanto al sacerdocio, Salmo 110:4 dice lo siguiente: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El escritor de Hebreos también toma este texto y habla de Jesús como aquel sacerdote según el orden de Melquisedec.
Melquisedec es un personaje algo extraño, no tiene genealogía. No quiere decir que no la tenga, sino que hay un silencio bíblico en cuanto a la genealogía de Melquisedec. Y de allí se toma el autor de Hebreos para decir que Jesús es un sacerdote según el orden de Melquisedec. Lo mismo hace el salmista cuando se profetiza en este sentido. Así que el sacerdote era aquel que presenta el pueblo a Dios y ofrece sacrificios para que garanticen el favor divino. En Hebreos 8:3 dice lo siguiente: porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Lo que ofrece Jesús en el Calvario es a sí mismo. Se hizo humano para que su sacrificio fuera efectivo. El sacrificio, una vez ofrecido, el sacerdote continúa su labor sacerdotal. Eso lo hace Jesús. Ahora, hay tres cosas que caracterizan la labor sacerdotal. Primero es que Jesús es uno con los hombres, es uno de ellos para representarlos delante de Dios. En Éxodo dice que en medio de sus hermanos Él va a elegir a uno que sea sacerdote y nombra a algunos, Aarón, sus hijos. Jesús toma forma de siervo. Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir como lo hubo en Cristo Jesús. Esa es la idea. Él se hace siervo, se hace obediente hasta la cruz, hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces lo hizo para identificarse completamente con aquellos por los cuales haría la expiación. Él va al Padre en nuestro favor, porque se hizo uno con nosotros como sacerdote. Jesús ofrece a Dios sacrificio para expiación de pecados. Existe en Jesús una circunstancia notable. Él era el sacerdote y el sacrificio en una persona. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y además recibe en el Nuevo Testamento un título mesiánico. Él es el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Jesús es mediador además que intercede por el pueblo. No solo murió para expiación, también para interceder por nosotros, por los creyentes en él. En el libro de Hebreos, capítulo 7, 24 y 25 leemos lo siguiente: mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El sacerdocio arónico o de la tribu de Leví fue insuficiente, pero nos deja un pasaje maravilloso, la bendición sacerdotal, y dice lo siguiente: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Un muy excelente pasaje bíblico. En cuanto a la dignidad como rey de Jesús, anunciada desde su nacimiento, Lucas 1:31 dice lo siguiente: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Es conocido y reconocido como rey. En Mateo 2:2 dice lo siguiente, diciendo:
¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Había una profecía acerca de Jesús. En Zacarías 9:9 leemos lo siguiente: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Jesús habla de su reino con Pilato, y a Pilato le dice: mi reino no es de este mundo, pero no se desconoce a sí mismo como rey, ni siquiera delante de Pilato, el gobernador. Él dice: mi reino no es de este mundo. En la cruz tiene el título de rey, Jesús, rey de los judíos. Luego de su resurrección estuvo ocupado 40 días en asuntos del reino, hablando con sus discípulos. Jesús presentó su reino presente como futuro, y él dice que su reino se ha acercado, que el reino está en vosotros. Son los pasajes bíblicos que tienen en la diapositiva. Y hace la mayor declaración de reino que se pueda hacer. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Ese es su reino. Ese es el poder que este rey tiene. Y anuncia que él vendrá otra vez en su reino escatológico. Hechos 1:11. ¿Qué hacen aquí mirando el cielo? Este mismo Jesús que fue tomado de vosotros volverá. La profecía de Apocalipsis dice que Él es el Rey que viene. Leemos en Apocalipsis 26 lo siguiente: Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Entonces, Jesús tiene y obra como sacerdote, como profeta y como rey. Este trabajo trae algunos resultados y son los siguientes. Como profeta, nos quita la ignorancia del pecado. Ya se sabe, somos pecadores, hemos pecado. Como sacerdote, nos quita la culpa del pecado. Entendemos que Jesús murió en nuestro lugar, porque murió por nuestras transgresiones, dice Pablo en Romanos, y resucitó para nuestra justificación. Entonces, se nos da a conocer que sí hemos pecado, pero también el remedio o la liberación de la culpa. Como sacerdote, Él se ofreció como sacrificio y nos quita la culpa del pecado. Y como rey, nos quita el dominio del pecado. El pecado ya no se enseñorea sobre los creyentes en Cristo Jesús, porque vivimos para tratar de agradarle a Él como profeta, a Él como sacerdote, a Él como rey. Él es Señor, es Dios único y suficiente Salvador. Y nos ha salvado, nos ha redimido, nos ha restaurado y promete que volverá. Entonces, creemos en este Jesús, el Jesús de la Biblia, el Jesús que es profeta, que nos anuncia el reino de Dios, que nos da a conocer al Padre. Ese es el mensaje de salvación y de restauración, porque Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y ahora nos hace formar parte de un nuevo reino. Y este es el reino de Cristo. El Señor les bendiga.